Hola, puede que tú o alguien cercano haya recibido un diagnóstico de fibrilación auricular. Sé que escuchar esas palabras puede generar un torbellino de preguntas e incertidumbre y es completamente normal. Mi objetivo hoy es ser tu guía para que juntos podamos poner un poco de orden y claridad en todo esto. Primero, hablemos de qué es exactamente la fibrilación auricular en términos sencillos. Imagina que las cámaras superiores de tu corazón, las aurículas, han decidido de repente hacer una fiesta descontrolada. En lugar de latir de forma rítmica y coordinada, tiemblan caóticamente. Este ritmo desorganizado es la esencia del problema y es lo que necesita nuestra atención. Quiero tratar aquí los dos caminos principales que podemos tomar para gestionar esta situación. Desde luego, no hay una respuesta única ni una solución mágica que sirva para todos. La mejor decisión es la que se toma con buena información y en sintonía con lo que es importante para ti. El objetivo es que, al terminar, te sientas con más confianza para tener una conversación clara y directa con tu médico. Así que vamos a desentrañar estos dos caminos para que puedas elegir el que mejor se adapte al ritmo de tu vida. La primera opción que abordaremos es la cardioversión eléctrica. La palabra eléctrica puede sonar intimidante, pero no es más que una descarga controlada para reiniciar el corazón. ¿Cómo funciona exactamente? El procedimiento es más tranquilo de lo que imaginas. Estos son los pasos clave. Primero, la sedación. Recibirás un medicamento a través de una vía para que te relajes profundamente. Será casi como una siesta corta y controlada y te aseguro que no sentirás absolutamente nada de dolor durante el proceso. Segundo, el reinicio. Mientras duermes plácidamente, el médico colocará unos parches especiales en tu pecho o en el pecho y la espalda. Estos enviarán una señal eléctrica muy breve y controlada a tu corazón para ayudarle a recuperar su ritmo normal y sincronizado. Tercero, el despertar. La cardioversión en sí dura unos 5 minutos, pero todo el proceso, incluyendo la preparación y la recuperación, probablemente tomará entre 30 y 45 minutos. Probablemente sea el procedimiento más rápido y descansado que hayas tenido. Ahora te estarás preguntando, ¿es efectiva? Aquí es donde debemos ser muy directos y transparentes. Inmediatamente después del procedimiento, la cardiopresión es muy exitosa. De hecho, logra que 9 de cada 10 personas recuperen un ritmo cardíaco normal en ese mismo momento. Pero la gran pregunta es, ¿este nuevo ritmo se queda para siempre? La respuesta es un poco más compleja. Para muchas personas, la fibrilación auricular tiende a regresar con el tiempo. La probabilidad de que esto ocurra depende de varios factores, principalmente el tiempo que llevas con la arritmia. Si has tenido fibrilación auricular durante más de un año, es menos probable que el ritmo normal se mantenga a largo plazo. La causa de fondo. Si la arritmia la causa otro problema cardíaco, como una insuficiencia cardíaca, puede reaparecer. Si tu fibrilación auricular regresa, es posible que puedas hacerte una cardioversión de nuevo. Pero si vuelve muy rápido, en una semana más o menos, es poco probable que un tercer o cuarto intento te ayude mucho. En ese caso, tu médico podría recomendarte un tratamiento diferente. Hablemos de lo que más suele preocupar. El riesgo más serio de la cardioversión es la posibilidad de que un coágulo de sangre se desprenda del corazón y provoque un ictus, un accidente cerebrovascular. Afortunadamente, los médicos tienen formas muy eficaces de minimizar este riesgo. Uno, con anticoagulantes. Es muy común que te receten medicamentos anticoagulantes durante varias semanas antes y después del procedimiento para prevenir la formación de coágulos. 2. Con una prueba de imagen. A veces se realiza un ecocardiograma transesofágico. Es una especie de ecografía que permite ver el interior del corazón para asegurarse de que no hay ningún coágulo antes de proceder. Existen otros riesgos, aunque son mucho menos comunes. Una pequeña quemadura superficial en la piel donde se colocan los parches. Una reacción al sedante, aunque las reacciones dañinas son muy raras. La posibilidad de que el procedimiento no funcione a la primera y se necesite otro intento o un tratamiento diferente.
Entendida la opción de reiniciar, veamos ahora el camino del día a día, el manejo con medicamentos. Esta segunda gran estrategia no busca un reinicio inmediato, sino un control constante a largo plazo. Este planteamiento es una alternativa sólida y menos invasiva para muchas personas, centrada en gestionar la fibrilación auricular en el día a día. El manejo con medicamentos es más que solo una pastilla. Hay diferentes tipos de fármacos con trabajos muy específicos. Vamos a dividirlos en 3 equipos. 1. Controladores de frecuencia. Piensa en estos como los controladores de volumen. No detienen la fiesta descontrolada en las aurículas, pero bajan la música para que el resto del corazón, los ventrículos, no se apoten. Su objetivo es que tu corazón trabaje más tranquilo y que tú no sientas tantas molestias. 2. Controladores de ritmo, antiarrítmicos. Estos son los negociadores. Su misión es más ambiciosa. Intentan convencer a las aurículas de que terminen la fiesta y vuelvan a un ritmo normal y coordinado. A veces funcionan por sí solos para restaurar el ritmo y otras veces se usan como un aliado de la cardioversión para ayudar a que el ritmo normal se mantenga por más tiempo. 3. Anticoagulantes. A estos me gusta llamarlos tus guardaespaldas personales. Su misión es crucial, reducir significativamente el riesgo de que se formen coágulos dentro del corazón y, con ello, prevenir un ictus. Son una pieza fundamental de tu seguridad a largo plazo. Bien, veamos ahora cuáles son los beneficios de esta opción. Este camino tiene ventajas importantes. Para muchas personas, los medicamentos de control de frecuencia son muy eficaces para aliviar los síntomas, permitiéndoles llevar una vida completamente normal. Además, elegir esta vía no es una decisión definitiva. No le cierras la puerta a la cardioversión en el futuro si las cosas cambian. Es una estrategia flexible. Como es lógico, esta opción implica tomar medicación diariamente. Y como todos los fármacos, pueden tener efectos secundarios. Los más comunes incluyen sangrado grave, cansancio, dolor de cabeza, mareos y náuseas. También es importante saber que pueden interactuar con otras medicinas que estés tomando. Específicamente, los medicamentos antiarrítmicos, los negociadores, pueden tener efectos secundarios serios y debe vigilarlos de cerca tu cardiólogo. Ahora que conocemos las 2 rutas principales, llega el momento más importante: reflexionar sobre cuál te conviene más. Hemos hablado de los datos médicos, los porcentajes y los procedimientos, pero ahora toca hablar de algo igual de importante: tus sentimientos y tus prioridades personales. En esta decisión, tu perspectiva es fundamental. Mi objetivo no es darte una respuesta, sino ayudarte con algunas preguntas para que puedas identificar qué es lo más importante para ti. Pregunta 1. ¿Cómo te afectan los síntomas en tu día a día? Si los síntomas como el cansancio extremo, la falta de aire o las palpitaciones te están limitando mucho y te impiden hacer las cosas que te gustan, quizás la idea de un reinicio con la cardioversión te resulte más atractiva. La posibilidad de intentar recuperar tu energía y sentirte como antes puede ser una motivación muy poderosa. Pregunta 2. ¿Y si apenas notas los síntomas? Por otro lado, hay personas que apenas notan la fibrilación auricular o cuyos síntomas son muy leves. Si ese es tu caso, la idea de tomar medicamentos diarios para mantener todo bajo control y, sobre todo, para protegerte del riesgo de ictus puede parecer el camino más sencillo y lógico. Pregunta 3. ¿Qué piensas sobre un procedimiento frente a tomar pastillas a largo plazo? Esta es una preferencia muy personal. Algunas personas prefieren una intervención puntual para intentar solucionar el problema de raíz, aunque no sea definitivo. Otras, en cambio, se sienten mucho más cómodas con la rutina de una medicación diaria que con la idea de someterse a un procedimiento en el hospital, por muy seguro que sea. Y ambas posturas son perfectamente válidas. Independientemente de si eliges la cardioversión o el manejo con medicamentos, es muy probable que tu especialista recomiende tomar un anticoagulante. Piensa en él como tu guardaespaldas personal contra el riesgo de ictus. Como decíamos, este se toma
semanas antes y después de una cardioversión, aunque en algunos casos un ecocardiograma esofágico permite asegurarnos de que no hay coágulos y ajustar este plan de inicio. Con estas reflexiones en mente, ya estás mucho mejor preparado para el último y más importante paso, la conversación final en la que debe oírse tu voz. Al principio de esta charla, quizás tu corazón te trajo aquí con muchas preguntas y una sensación de incertidumbre. Ahora espero que te sientas más confiado para hablar con tu facultativo. Has entendido qué es la fibrilación auricular, conoces la opción de reiniciar tu corazón con una cardioversión y también la estrategia de controlarlo día a día con medicamentos. Sabes que la protección contra el ictus es fundamental en cualquier caso. Esta decisión no trata solo sobre el ritmo de tu corazón, sino sobre qué quieres para tu vida. La mejor elección es siempre aquella que te trae tranquilidad y te permite vivir esa vida de la forma más plena posible. Lleva estas reflexiones a tu próxima cita. Úsalas como tu guión personal. No estás aquí para recibir órdenes, sino para colaborar. Comparte tus dudas, tus miedos y tus preferencias, porque en esta conversación tu voz es la más importante. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.